Hola vencedores, les habla Sergio Hernández. Bienvenidos a The Truth and the Way. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el mensaje anterior les aseveré que ya somos justos, pero no di mayor explicación que avale tal certeza, debido a que en este video trataremos el tema con todos los fundamentos bíblicos de rigor. La conciencia de pecado sembrada en la mente de las personas y reforzada por algunos religiosos es un estado que solo beneficia a nuestro adversario el diablo, pues solo así logra despojarnos de las bendiciones que Dios tiene disponibles para nosotros en esta vida. Una persona que se anda culpando o atormentando por los pecados del pasado no puede disfrutar de la plenitud de estar en la presencia de Dios. Pero lo cierto de todo esto es que el sacrificio y victoria de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos perdona de una vez y para siempre. No te olvides de compartir este video con tus familiares y amigos. Recuerda que la mezquindad con la palabra de Dios solo beneficia a tu adversario el diablo. Y si aún no te has suscrito al canal, es buen momento para hacerlo. La conciencia de culpa en un cristiano es no entender la gracia del Señor. Dios nos perdonó de tal manera que la palabra de Dios dice que envió nuestros pecados a las profundidades del mar y no se acuerda más de ellos. Y la profecía está en Miqueas capítulo 7 versículo 19. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, no algunos pecados, todos nuestros pecados. Dios puso a Cristo como propiciación de nuestros pecados, a fin de poder acercarnos a Él, como lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, es decir, Él los pasó por alto, Él los perdonó y no se acuerda más de ellos. Todos esos pastores que tratan de hacer que las personas tengan conciencia de los pecados cometidos no están trabajando como Dios desea, ni mucho menos trabajan para Dios. Al confesar a Cristo como Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Cristo y Dios te hacen salvo, justo y santo. Oigamos que dice Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la justicia no es justicia de hombres, sino justicia de Dios, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dios no desea ni te perdonará o tendrá mejor estima de ti por andar teniendo sentimientos de culpa o condenación para contigo mismo por los pecados cometidos. Él ya se olvidó completamente de eso y te reconcilió con Él por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Andar con esa conciencia de pecado, de incriminación y de culpa no permite que el cristiano pueda, por su propia voluntad, entrar a las bendiciones y lugares preparados por Cristo y por Dios para él. Dios lo repite una y otra vez en su palabra. Veamos qué dice Romanos capítulo 3 versículos 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estar redimidos es estar libres de culpa. Nadie puede ser redimido de una condena si no es sometido a juicio. Todo creyente, al confesar a Cristo como Señor y reconocer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos,
pasa a ser juzgado en ese instante por el tribunal de Dios, donde Cristo es el abogado defensor y Dios su Padre y nuestro juez. Y ambos nos justifican, nos redimen de toda culpa y por ende de toda condena. Como dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Simplemente, Cristo en ese juicio argumenta: yo ya pagué por todos esos pecados, y Dios, el juez, sabe el precio pagado, y el acusador simplemente queda avergonzado al saber que no tiene derecho alguno sobre nuestras vidas. Por esto es la exhortación a todo incrédulo que se hace en Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y eso se cumple en Filipenses 3:9, y ser hallados en él no teniendo ahí aplica nuestra propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora bien, muchos me preguntan acerca del pecado con relación a los creyentes renacidos. Dejaremos esto aclarado también en esta enseñanza. Los que somos renacidos de Dios no practicamos el pecado y no podemos pecar, porque así lo dice 1 Juan capítulo 3 versículo 9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios que permanece en nosotros es el Espíritu Santo, la marca o el sello que nos hace hijos de Dios. Es como la relación genética entre un padre terrenal y un hijo. El hijo puede llegar a negar a su padre y aún alejarse de éste, pero no por ese hecho saldrán los genes que lo vinculan con su padre de su cuerpo. Por mucho que se aleje o se separe de su padre, él seguirá siendo su hijo. Pero sabemos que al estar alejado de su padre puede tener consecuencias graves. Recuerden la parábola del hijo pródigo. Ahora bien, sabemos que el pecado es toda infracción de la ley, pero sabemos también que no nos hallamos bajo la ley, es decir, que no se nos inculpa de pecado por no estar bajo los dictados de la ley. Pero ¿significa esto que tenemos libertad para el libertinaje? En ninguna manera, pues todo el que practica injusticia no es de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra nos pide andar justamente, no practicando la injusticia, que es igual a andar practicando el pecado. ¿Puede el cristiano pecar aún sin estar bajo la ley? Pues claro que sí, pues antes de la ley había pecado en el mundo, solo que no se inculpaba de pecado por falta de ley. Por eso dice la palabra a los de la gracia: el que hurtaba no hurte más, y aplica lo mismo para el que adulteraba, el que mentía, etc. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El 6:2 dice: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 2 versículos 1 y 2: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y qué pasa si pecamos? Si pecamos, debemos arrepentirnos, confesar y reconocer el pecado y esforzarnos y ser valientes para no volver a caer, hasta alcanzar la perfección que tenemos disponible para andar como hijos de luz, no para andar autocondenándonos, ya que Cristo es nuestro abogado. Pero como siempre advierto,
no es que se agarre este hecho o este derecho y libertad como una especie de lavandería. Nos ensuciamos porque sabemos que alguien lavará la suciedad. No, señor. Debemos andar como sabios y no como necios. Andar como Cristo anduvo, que se cumple amando a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón y amando a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Esto es para los no renacidos? No, esto es para los reconciliados en Cristo Jesús, para que vivamos en paz y comunión con Dios. Porque para renacer no es necesario confesar pecados, sino confesar al que pagó por los pecados. Ahora bien, oigamos con atención lo escrito en Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo nos dejó disponible el ser perfecto, aunque aún no lo reflejemos, pero si nos esforzamos podemos llegar a hacerlo en esta vida. Si no lo logramos, lo manifestaremos en su gloria venidera. Eso es algo así como un diamante. El diamante por sí solo no refleja todo su esplendor. Él debe pasar por un proceso de tallado donde el tallador quita de este toda impureza que estorba el esplendor de su brillo. Alguna sale muy fácilmente, otra necesita de golpes más fuertes o rudos, pero al final quedará pulido, brillante y perfecto para reflejar todo el esplendor de la luz. El tallador no trabaja en el interior o la composición química del diamante, trabaja en las cosas externas. Asimismo, trata el Espíritu Santo con nosotros como un tallador que nos va perfeccionando hasta alcanzar la plenitud de la luz, con la misma intensidad, poder y rapidez con la que vayamos renovando nuestra mente. La composición química o genética espiritual nuestra, por expresarlo de alguna manera, la cambiaron Cristo y Dios al darnos la simiente del Padre. Pero por ahora tenemos ese tesoro en vaso de barro que nos va limpiando el Espíritu Santo conforme vamos renovando nuestra mente. Recuerda, ya no andes por allí sintiéndote culpable o condenándote por los pecados cometidos. Ya Dios se olvidó de eso. Y si no has confesado al Señor los pecados que acabas de cometer, acércate sin temor a su trono de gracia y misericordia, y Él te restituirá. No te dejes engañar. Ya eres justo, santo y salvo. No hay otro rescate que se pueda pagar por ti. Ya Cristo pagó el precio del rescate tuyo y mío. En el próximo video estaremos hablando del juicio. Dios te bendiga.